a tomar contacto con un importante referente de la cultura argentina. Estamos hablando de Gustavo Terzaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico, Arturo Jaureche, de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, acerca de una nota publicada recientemente acerca de Malvinas. Y, bueno, interesante porque habla de la nación frente a la historia, el análisis histórico predominante. Comete algunos errores, nos marca Gustavo Terzaga. Buenos días, Gustavo, Sergio, Ronnie, te saludamos aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Nuevamente un gusto encontrarme con ustedes. ¿Cómo va todo por allí? Igualmente, Gustavo, gracias por tu tiempo. Bueno, interesados por esta nota que has publicado en este importante sitio palsur.com.ar, por cierto, una página muy recomendable para encontrar artículos de opinión, de análisis, sobre todo desde un compromiso muy grande con la nación. Y allí está publicada una nota tuya, Gustavo, Malvinas, la nación frente a la historia, donde marcás un predominante error cometido por el análisis histórico, que muchas veces marcás que juzga la legitimidad de una causa nacional según quién la condujo y no por su naturaleza histórica. Es muy interesante el enfoque que proponés porque, claro, uno se lleva puesto con el tema de la dictadura militar, el terrorismo de Estado y demás, con todas las razones que nos asisten. Trata como de sepultar la causa Malvinas. Y en realidad la causa Malvinas, con o sin dictadura, es un hecho histórico lo que se produjo, y también las derivaciones que trajo la intervención militar en las Malvinas en ese momento histórico del país. Sí, bueno, está bien toda la introducción que has desarrollado, Sergio, porque, bueno, en realidad la cuestión se motiva la semana pasada en el marco de la Semana de Malvinas acá en Río Cuarto. Uh-huh. Tuve la oportunidad de ser invitado por los organizadores a presentar un material audiovisual de Malvinas y promover, digamos, la típica charla debate posterior, ¿no? Una conversación sobre la gesta en un muy bonito auditorio acá de una biblioteca popular, Mariano Moreno, acá en el centro de la ciudad. Y la cosa, bueno, se picó un poco... y con todo respeto, porque se trata de amigos y uno valora el aporte, pero creo que hay algo para decir allí. Me parece que parte del conflicto, digamos, político-cultural de nuestra época, incluso al interior del bando nacional y popular, es la incapacidad de ciertos sectores progresistas, especialmente del ámbito académico, digamos, de asumir la causa Malvinas como una causa nacional legítima y popular, digamos. Y si uno ve ese recorrido durante la década desde los 80 en adelante, me parece que buena parte de la inteligencia universitaria progresista construyó su mirada histórica en torno al paradigma de los derechos humanos individuales, y un paradigma indispensable, por cierto, pero claramente insuficiente y mal orientado cuando se trata de interpretar causas nacionales, geopolíticas o colectivas, ¿no? Y es allí donde Malvinas los deja perplejos, ¿no? Porque Malvinas los incomoda, digamos, no saben bien qué hacer con ella, o es gesta o no es gesta. Entonces, ¿cómo compatibilizar una dictadura con una gesta de soberanía? Bueno, imposible. ¿Cómo honrar a los soldados sin glorificar al régimen dictatorial? Bueno, imposible. ¿Cómo hablar de patria sin ser tildado de fascista? Bueno, la respuesta me parece triste, pero cierta, en un intento de análisis humilde de mi parte y con una verdad relativa, es que no intentan resolver la contradicción, sino anularla, ¿no? Estos sectores progresistas universitarios evitan el esfuerzo cognitivo necesario, ejercicio cognitivo del que son capaces, digamos, pero para el que no han sido educados. Me parece que prefieren borrar el problema antes que pensarlo, y así Malvinas se reduce en su discurso a lugares comunes como los chicos de la guerra,
el destaque o el chocolatín, la trinchera, la locura de Galtieri, la continuación del terrorismo de Estado, el pueblo engañado en la plaza, la mayoría de los soldados, los pobres chicos de la guerra eran del norte y tenían miedo, era demencial enfrentar una potencia militar, etcétera, ¿no? Ese lenguaje. Y que en algún punto todo es parcialmente cierto, pero hay que decir que toda gran mentira opera siempre sobre un eje de verdad. Y en esa jornada también, en ese material, se proyectaban imágenes de las movilizaciones de marzo y abril de 1982, ¿no? Y allí estaban los sindicatos, las columnas obreras, el pueblo organizado, los barrios, los bombos, las banderas. Y en vez de interpretar en el análisis y la discusión posterior, tratar de comprender al sujeto pueblo movilizado, bueno, decían que estaba equivocado por los factores propagandísticos del poder central. Entonces el sujeto pueblo lo infantilizan y lo moralizan, digamos, como un sujeto engañado que debe ser reeducado por los saberes académicos, ¿no? Y es una lectura condescendiente, me parece que borra el sujeto popular, omite el contexto histórico y transforma ese acontecimiento nacional en una alegoría moral minusvalidante, ¿no? Y en ese mundo conceptual de la construcción de la narrativa progresista no hay lugar para términos o categorías como gesta, héroes, soberanía, sacrificio, patria, conciencia nacional, unidad, memoria popular. Y bueno, como dije recién, en su lugar ofrecen esos eufemismos de aventura militar, de guerra absurda, de manipulación emocional, de patriotismo tóxico, nacionalismo exacerbado, en fin. Y sin embargo, Malvinas allí está, ¿no? Vos algo decías, sobrevive un poco en la conciencia del pueblo argentino, emerge desde abajo, ¿no? Están las escuelas rurales, los estadios, los tatuajes en las canchas de fútbol, en los puentes, en las plazas, en las cooperativas. El pueblo va construyendo sus adoratorios malvineros y no es una idea abstracta, digamos, una presencia viva de Malvinas en el pueblo que respira como, digamos, como voz popular, digamos, sin pedir permiso al claustro, ¿no? Malvinas está mucho más en una bandera hecha a mano, en un potrero, que en los papers que jamás salen de los escritorios de los claustros de la universidad. Y bueno, y allí un poco la introducción, Sergio, que digamos, sí, a partir de allí, poniéndonos un poco más serios, sí, el análisis histórico permanente comete ese error de juzgar la legitimidad de una causa, bueno, según quién la condujo, y no por su naturaleza histórica, y ahí hay una clave, un ejercicio de distinguir esa aparente contradicción y resolverla, porque o es causa o es una continuidad de la dictadura. A ver, Gustavo, ayúdame a entender, porque es muy interesante el enfoque que vos le estás dando. Leí, por supuesto, el artículo que has publicado y tiene pasajes que son realmente muy interesantes. Como si fuera un choque de planetas, te quiero proponer. Un planeta es la dictadura cívico-militar, nacida en el 76, comenzada en el 76, finalizada en el 83. Ese es un planeta. Y el otro planeta es la causa Malvinas, que atraviesa completamente ese proceso histórico, ese momento histórico, o segmento del 76 al 83. Ahí se produce un choque de planetas. La mirada que tenés de la dictadura militar no puede ocultar la palabra que utilizás vos es gesta. Yo coincido con vos, la gesta de Malvinas, los héroes de Malvinas, que intervinieron para interrumpir un proceso que muy probablemente podría traernos muchos problemas a nivel judicial internacional, si se seguían prolongando tiempos con la posición británica de nuestras islas. ¿Cómo juzgás vos esos dos planetas? ¿Cómo juzgás el proceso militar y cómo juzgás la causa de Malvinas? Yo lo tengo clarísimo ya, pero hay gente que te está conociendo, hay gente que dice, bueno, no, pero pará, o que vos, como decís vos, que se siente progre y que se puede molestar con vos cuando dice, no, pero hay que reivindicar a Malvinas más allá de la dictadura militar. Bueno, para esos que son sensibles, ¿no?
son muy sensibles y son pasibles de ofenderse rápido por lo que uno puede opinar al respecto. ¿Qué son esos dos planetas que se cruzan y hacen impacto en el 82, en el invierno del 82? Bueno, es una aparente contradicción o una dificultad que persiste, ¿no? Y es casi estructural, digamos. Como recién decía, en amplios sectores del progresismo, bueno, para comprender la causa Malvinas y analizarla en el marco del impulso de una dictadura genocida, un gobierno dictatorial de la junta militar, ¿no? Entonces, allí no se trata de una simple omisión ni de una diferencia de matices, sino me parece de una incomprensión de raíz en términos históricos y políticos que me parece que ha atravesado generaciones y reproduce una mirada dependiente, extranjerizante, ¿no? Recubierta, digamos, un poco con los ropajes del derechohumanismo exacerbado, pero desvinculado del interés nacional, digamos. Y repito, para estos sectores la guerra de Malvinas del 82 no fue más que un episodio trágico impulsado por una dictadura sedienta de legitimidad irracional, digamos, de un general borracho, y toda la causa cae en esa irracionalidad, ¿no? En la locura militar, en un crimen de Estado, y así como rechazan el acto de recuperación, digamos, por la conducción circunstancial, que fue la junta militar, condenan también la causa misma, digamos, caen en el error infantil de juzgar la legitimidad de una causa nacional, de una verdad histórica nacional, no por su contenido, su fuerza intrínseca y su complejidad histórica, sino por quien la condujo. Es decir, si fue la dictadura, entonces no puede haber nada bueno de la guerra de Malvinas. Entonces se recuestan por el prisma moralizante de la gesta de Malvinas. Y esa lógica ahistórica, en un punto, anula toda la posibilidad de pensamiento nacional y de lo que se desprende de la causa Malvinas. Es la versión poco progresista de la teoría de los dos demonios, ¿no? La patria y el imperio puestos en pie de igualdad bajo una moralina vacía que desconoce un poco el conflicto real de la historia, ¿no? Porque Malvinas es un mojón más, un capítulo más de nuestro lungo proceso de independencia que está vinculado en términos históricos con las invasiones inglesas de 1806, 1807, la usurpación ilegal de Malvinas en 1833, el río Paraná en 1845, Malvinas, y vendrán nuevos capítulos más. Es ahí a donde hay que inscribir a Malvinas en el curso del sentido de nuestra historia, y no como un hecho aislado, porque las causas nacionales como la de Malvinas incluso pueden ser impulsadas por gobiernos espurios, antinacionales, dependientes, pero lo que importa no es tanto el sujeto que ejecuta, sino la naturaleza de la causa, ¿no? Y me parece que en su afán por poner democracia o dictadura como único eje de interpretación, los sectores progresistas terminan rechazando, me parece, toda forma de acción soberana que no se pliegue al libreto europeo de las ONG o de la academia, ¿no? Despreciando, obviamente, lo militar en nombre del pacifismo, como si la anulación de las Fuerzas Armadas no le diera certeza a las instituciones, y no es así. Me parece que hemos pifiado un poco en ese encuadre, cuando sobrevino la democracia, sobre democracia o dictadura. Ese eje no encierra todo el drama nacional que aún persiste en nuestra historia, como país periférico, semicolonial, dependiente, ¿no? No del todo autónomo y soberano, sino que el eje vertebrador que orienta la lucha nacional es patria sí o colonia no, digamos, o sea, la cuestión de independencia, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, me parece que las consecuencias claras, me parece que el progresismo académico que abunda en claustros y paneles, pero no logra, que no gana, digamos, termina siendo funcional al dispositivo desmalvinizador con la instalación de los vencedores de la guerra, porque, bueno, me parece que al vaciar de contenido histórico y político la gesta de Malvinas, la terminan reduciendo a una concepción minusvalidante de los pobres chicos de la guerra, y bueno, me parece que eso es contribuir al discurso colonial, ¿no?
Lo que no comprenden, me parece, porque no lo viven, es que Malvinas no es un residuo del pasado o algo que hay que dejar ahí, mirar de lejos, No. sino que es el faro que sigue iluminando el presente, ¿no? El pueblo lo ha entendido de manera muy clara, muy nítida, desde esas movilizaciones populares del 30 de marzo, del 2 de abril, en esa aparente contradicción, y los compañeros ahí de la universidad me decían en el marco del auditorio el otro día, me decían que el pueblo se había equivocado en la Plaza de Galtieri porque estaba sujeto a la propaganda de los centros de poder. Mamita, ¿no? Hay que ponerse por encima del sujeto pueblo movilizado, que un puñado de días había sido violentamente reprimido, combatiendo frontalmente con la dictadura, con Saúl Ubaldini, con la CGT Brasil, con la consigna Paz, Pan y Trabajo, y cuando se da la acción de recuperación de nuestro territorio ilegalmente usurpado por Gran Bretaña, sale a apoyar la gesta, pero no sale a apoyar a Galtieri, porque comprendió la contradicción superior, ¿no? Y bueno, y el pueblo lo sigue entendiendo desde abajo, porque Malvinas hay que quedarse tranquilo porque es una causa nacional, está en las banderas, en los estadios, está en el lenguaje territorial en todo el país y bueno, nada, trasciende la guerra, porque Malvinas es una afirmación viva de soberanía y lo que el progresismo desconfía o no puede entender en esa aparente contradicción, el pueblo la abraza. Me parece que allí hay que rescatarse sobre los sentimientos populares para entender esa contradicción, ¿no? ¿Y qué tiempos que estamos viviendo ahora, no? Porque, no sé, podría pedirte ahora una caracterización más personificada del progresismo, porque lo has mencionado en varias oportunidades. Evidentemente, tenés allí una cruzada contra el progresismo. Ahora, no nos está gobernando el progresismo. Nos está gobernando un gobierno profundamente de derecha, de ultraderecha, profundamente liberal, que nos está llevando al mismísimo abismo. Causa Malvinas, Fondo Monetario, ajuste contra los trabajadores. Esto es una cosa demencial. Tenemos entre las contradicciones que estabas haciendo mención, dando esa batalla que me parece absolutamente legítima contra el progresismo, se nos cuela por la ventana la batalla central, que es esta, enfrentar este gobierno. Y este gobierno puede entregar lo poco que nos queda en la Argentina. Sí, en términos de esa batalla, yo lo trato de dar en términos pedagógicos y alentando la discusión y en las diferencias se produzca lo más nutritivo de una discusión, que es el planteo de posiciones encontradas, ¿no? No pasa de ahí, pero me parece que al no tener un poco resueltas algunas miradas sobre muchos hitos de nuestra historia, lo habrás escuchado conmigo con Roca y también con Malvinas o con la llegada de los españoles, en fin, entre la mirada progresista y una mirada nacional, me parece que lo que se produce es un debilitamiento y una división al interior del campo nacional. Entonces, la cruzada mía tiene que ver con echar alguna luz, claro. ¿Vos ves la mano teniendo una verdad parcial, ¿verdad? Claro, Gustavo, ves en el progresismo como un entrismo, ¿no?, al peronismo. Sí, yo lo veo como una deformación del peronismo y del pensamiento nacional, porque me parece que la arquitectura del pensamiento y de las concepciones teóricas más morales que historiográficas del progresismo tiene que ver con la formación, con el contenido de formación digamos, de una visión que no es nacional, sino extranjerizada, ¿no? Entonces, me parece que ponen, digamos, el foco en las agendas de otros lados, pero a lo que ibas recién, Sergio, hoy hay un gobierno, bueno, abiertamente entreguista, y esto es la continuidad de un drama que se ha iniciado el 24 de marzo de 1974 con Martínez de Oz, continuado con la década infame menemista, con Milei, con Macri, y que llevan adelante todas esas restauraciones conservadoras o esos gobiernos liberales
políticas desmalvinizadoras, que son siempre antinacionales, que desmantela el sistema de defensa, legaliza la depredación pesquera extranjera y obviamente guarda silencio, que consolida políticamente la usurpación ilegal británica, ¿no? La cuestión Malvina, en este contexto dramático, lo que está pasando con nuestro Atlántico Sur, vuelve a mostrar, digamos, su centralidad, pero no como nostalgia, sino como un eje inspirador para poner de pie un proyecto político bien nacional y otorgar a ese impulso la moral y el espíritu necesario para obtener la voluntad necesaria para un programa, ¿no?, político. Y me parece que ahí la causa Malvinas es indispensable para la reconstrucción de un Estado empresarial, porque implica, además de una diplomacia soberana, una política de defensa real, una estrategia de desarrollo independiente y una pedagogía nacional en términos culturales, ¿no? Y no se trata de repetir consignas, sino de formular un programa de acción. Implica, decimos, digamos, una estrategia integral de recuperación de nuestra soberanía, orientada tanto al plano diplomático como al geopolítico, económico, cultural, estratégico. Digamos, el peronismo, si quiere sobrevivir como fuerza histórica, debe recuperar el nervio malvinizador, me parece, desde una perspectiva popular latinoamericana, digamos, impulsando el reclamo soberano sobre las islas en todos los foros multilaterales, la ONU, volver a integrar los BRICS, la CELAC, todo el Mercosur, digamos, consolidar todo el tipo de alianzas estratégicas con países que reconozcan la soberanía argentina y se contrapese un poco el alineamiento con Estados Unidos y Gran Bretaña, invertir decididamente en el reequipamiento de la prefectura naval, la armada, recuperar las capacidades de patrullaje, en fin, una serie de políticas que tienen que estar presentes para poner en pie un proyecto nacional y popular. Me parece que hay mucha tarea, y me parece que Malvinas integra todas las aristas y todos los elementos para poner el espíritu y la materialidad de un proyecto político. La causa Malvinas está ahí. Nos arroja mucha luz y miren si no hay tarea, ¿no? Un gobierno nacional debe hacer de Malvinas un programa y del Atlántico Sur una bandera transversal, integradora y estructurante de la nación. Y me parece que Malvinas no es en este caso un fetiche ni un trauma, es una interpelación permanente a la Argentina real, al diagrama y a los lineamientos políticos para tener una Argentina con futuro. Digamos, Malvinas sigue siendo la pregunta que la historia nos sigue haciendo, ¿no? Es que si estamos dispuestos a ser una nación soberana, y me parece que el que no entiende esto no está entendiendo el siglo XXI y mucho menos al pueblo argentino. Sí, coincido en esta mirada. Es necesario recuperar Malvinas. Malvinas, Sergio, en Malvinas está el rol del Ejército Nacional integrado a un proyecto de emancipación nacional. Están los recursos, nuestros recursos estratégicos, está el paso bioceánico, está la proyección antártida, están los acuaríferos, está la cuestión antiimperialista, aunque, digamos, los movimientos tectónicos de la geopolítica nos van a obligar a la resignificación de muchas categorías políticas, pero Malvinas nos sintetiza nuestro lugar en el mundo. Malvinas es unidad latinoamericana. Todos tenemos que saber la participación de Venezuela, Panamá, Perú, Bolivia, durante la gesta de Malvinas, Bolivia, lo que decía el comandante Chávez. Si tocan en Malvinas, tocan en América del Sur, en Latinoamérica. Está la moral, la autodeterminación, la cuestión de soberanía, en fin. En Malvinas están todas las aristas para reconstruir un proyecto nacional, pero no va a ser desde el discurso desmoralizante, minusvalidante sobre la gesta de Malvinas que vamos a ponernos políticamente de pie en el marco de un panorama político muy oscuro. Entonces, de ahí deriva un poco el planteo de confrontar con la construcción de sentido del progresismo, que ve a la gesta, digamos, como de Malvinas como la continuidad de la dictadura, y a los héroes de Malvinas como pobres chicos llevados, engañados de la guerra. Digamos, claro. ¿Por qué ese espíritu Gustavo,
desmoralizante, es lo que los ha llevado al suicidio. No solamente el trauma de la guerra, sino el olvido. Claro. En decir que han peleado una guerra sin sentido, en un territorio extraño. En fin, me parece que es el momento de hacer el ejercicio Claro. intelectual suficiente para un poco distinguir, y en esa distinción también distinguir Sí. el rol histórico de las Fuerzas Armadas. Sí. Hubo momentos y periodos, ya lo hemos dicho más de una vez, donde lo han comandado las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor de los sectores liberales, de las élites, en distintas etapas de nuestra historia, y también han sido impulsados por sectores nacionalistas, industrialistas, digamos, Perón, Mosconi, Sabio, Pujato, Brigadier San Martín, todo el desarrollo de la industria y la cuestión soberana latinoamericanista, desde la época de Roca, de Irigoyen, de Perón, en fin, montón de generales e integrantes de las Fuerzas Armadas, y hay que distinguir, porque si no nos llevamos puesto todo y le estamos entregando a un elemento material de nuestra vida nacional en términos políticos, que es fundamental para sostener un proyecto político serio, que son las Fuerzas Armadas. Eso hay que entenderlo, porque si no estamos muchos pensando de que podemos dar las disputas de los pleitos que se avecinan o que se vienen dando con la pluma y la palabra. Gustavo, siempre buscando el grado de coincidencias que podamos ir acumulando con cada una de estas charlas riquísimas para mí, que tenemos cada vez que nos da la oportunidad. Estamos de acuerdo con que, vos decías, queda en un segundo plano una causa tan sensible, una causa nacional como la causa Malvinas, muchas veces desde el progresismo, pregonar ideologías o perseguir cuestiones que tienen que ver más con lo individual que con lo colectivo. ¿Cómo puede ser el destacamiento de soldados por parte de superiores en plena guerra de Malvinas? En esto coincidimos en que, si bien son derechos individuales, son delitos, evidentemente son delitos y graves, coincidimos en que esto tiene que ser juzgado y que tiene que ser revisado, y si algún superior cometió algún delito de esta naturaleza injustificadamente, deberá pagarlos. ¿En eso estamos de acuerdo o no? Pero por supuesto, no se trata de meter bajo la alfombra nada, hay que analizar claro. en todos los planos la cuestión, claro. y esos casos de abuso, de estaqueo, lo que fuera, identificado y resolverlo y juzgarlo. Ahora, sí, te lo pregunto. La exacerbación de esa óptica, digamos, no es buena consejera para analizar una cuestión, una causa, una guerra que tiene que ver con cuestiones geopolíticas, con una verdad histórica nacional. En fin, si ponemos el foco en la exacerbación del derecho humanismo, estamos complicados. Coincido perfectamente, por eso estamos haciendo sintonía fina, y coincido completamente con la línea que vos estabas marcando. Entonces, estamos en todo de acuerdo, Gustavo. Estamos en todo de acuerdo. No pueden causas, hechos de esa naturaleza ocurridos en la guerra, estacamiento, torturas, no pueden ocurrir. Tienen que ser llevados a juicio y condenados. Ahora, que eso ensucie la causa Malvinas, o que la dictadura militar ensucie la causa Malvinas, una causa nacional que mucho antes de la dictadura, mucho después de la dictadura y mucho después de nuestras muertes, será una causa nacional. Eso no puede mancharlo nada. Por eso digo, Gustavo, llegamos a una coincidencia total. De hecho, fíjate vos, ¿no? Hace pocos días vino un veterano de guerra aquí, de la causa Malvinas, de Malvinas, estuvo conversando aquí en el estudio, y nos decía, yo tengo algo que es muy malo, pero malo, es que soy muy nacionalista, y soy muy patriota. Y si yo tengo que levantar mi fusil hoy, a mis 65 años, con las chachas que tengo, lo levanto. Y si tengo que matar a cualquiera porque ofende a mi patria o traiciona a mi nación, lo mato. Y si algún hijo mío le hace un daño a la patria, también. Pues la miércoles. Sí, como ha manifestado Carballo, ¿no? El gran aviador nuestro, decía,
le preguntaron eso mismo, ¿usted volvería a pelear ahora? Dicen, mire, yo peso lo mismo que pesaba en el 82, así que el traje me queda perfecto. Como diciendo, siempre listo para la defensa de la patria y entendiendo esa contradicción superior que es la defensa de la soberanía nacional por sobre el trauma y el horror que supone una guerra, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es un desafío complejo, Sergio, porque no falta, viste, estas posiciones en este ejercicio pretendido intelectual de arrojar un poquito de luz sobre esa aparente contradicción. No falta quien piensa que, bueno, este es un facho, que corre de lado el tema de la dictadura, de derechos humanos, y no es así. Eso es una interpretación vaga, muy sintética, y que no es así. Hay que analizar la complejidad del fenómeno, pero decir que, digamos, la causa Malvinas no es un episodio aislado ni un accidente circunstancial de la dictadura genocida, sino el nervio tal vez más visible de la contradicción estructural de la Argentina moderna, que es su condición semicolonial y su búsqueda y su lugar en el mundo. Y como toda contradicción profunda y reveladora, ha sido, me parece, sistemáticamente negada, transgiversada, banalizada, digamos, por las élites políticas, académicas, intelectuales y comunicacionales en democracia, con distintos lenguajes que sirven decididamente a los intereses de la dependencia. Entonces, el planteo es ese, ¿no? Desactivar un poco esa confusión tan dañina de ver a la guerra de Malvinas como un hecho repudiable desde el derecho humanismo o la exacerbación de la cuestión bélica. Dale. Nada, Gustavo, el planteo es integral y político. La última se me recontra fue el tiempo, pero es realmente interesante escucharte. La última, te llevo a una situación absolutamente contrafáctica. Y me lo preguntaba el otro día, es decir, Julio Argentino Roca, gracias a tus intervenciones aquí en Radio Lateral y a la de otros importantes exponentes que nos han enseñado el rol protagónico que tuvo Julio Argentino Roca. Yo no sé si te lo llegué a reconocer a vos o a otros, que tuve una reticencia histórica con Julio Argentino Roca, pero que fui ablandándome, fui entendiendo, fui aceptando. La amplitud de nuestro territorio se la debemos a él, entre otras muchas tantas cosas. Entonces estoy aprendiendo de Julio Argentino Roca, de la mano de ustedes. Ahora, las Malvinas habían sido tomadas en 1833. Julio Argentino Roca tuvo 2 periodos como presidente y también fue ministro anteriormente. Me pregunto lúdicamente, ayúdame vos a darle un cierre, se nos fue el tiempo, ¿no? Pero ayúdame a darle un cierre colorido a esta mirada que tengo, o a este interrogante que tengo. ¿Por qué Julio Argentino Roca no vio esa jugada? No vio que teníamos Malvinas tomada por los ingleses. Pero ¿por qué afirmas eso si Julio Argentino Roca, después de décadas, fue el presidente que reclamó diplomáticamente Malvinas y la Antártida, y fue sesionar con el Congreso al sur y creó los faros y asentó nuestra soberanía sobre la Antártida, Julio Argentino Roca? Entre otras cuestiones, además de integrar el territorio sureño al mapa nacional, digamos, en una tarea con sus matices, digamos, de fortalecimiento de nuestra frontera interna. Claro, pero... Al contrario, Julio Argentino Roca fue el presidente que durante décadas volvió a activar diplomáticamente el reclamo soberano sobre Malvinas y tuvo presencia y clavó banderas sobre la Antártida. Claro, entonces, lo evidente es que hay mucho desconocimiento de la tarea, sí. Digamos, el prejuicio, la demonización y la categoría de genocida, tan falso, impide descubrir toda la tarea política como presidente que tuvo Julio Argentino Roca sobre Malvinas, sobre la Antártida, sobre nuestra Patagonia, ¿no? Es una cosa que a esta altura del partido resulta clave esclarecerlo un poco dentro de las filas nacionales, porque ese conocimiento de la historia, además entender que, digo, con sus matices, sus contradicciones, sujeto a las circunstancias del periodo histórico en el cual ejerció y influyó con su tarea política, en su momento
En Julio Argentino Roca encontramos las claves del federalismo, encontramos la clave de la soberanía, encontramos la clave del combate al porteñismo, encontramos las claves y los antecedentes del ABC de Perón en términos de unidad latinoamericana. Y hay que entender que la acción política de Roca como liberal nacional es el antecedente de la estructuración posterior de un movimiento nacional. Digamos, Perón no salió de la universidad, de la justicia, de los partidos políticos tradicionales. Salió del ejército que nacionalizó Julio Argentino Roca, que antes de Roca se dedicaba ese ejército mitrista a degollar criollo y a extinguir a los varones de Paraguay, en lo que sí fue un genocidio y pocos hablan, ¿no? Entonces, a partir de Julio Argentino Roca se federalizó el territorio, se reclamó soberanía sobre la Antártida, Malvinas, y se nacionalizó el ejército, que es el antecedente donde emerge como base material política Juan Domingo Perón. El roquismo es el antecedente del irigoyenismo y también del peronismo. Hay que entender eso. Digamos, el campo nacional o el movimiento nacional no nace del éter, sino de sus antecedentes históricos. Y en Julio Argentino Roca, si lo revisamos bien, están todas las claves aún vigentes para madurar un proyecto político nacional. Repito, Julio Argentino Roca derrotó a Tejedor, que era el gobernador de Mitre. Mitre, que no es puesto como enemigo, tanto como Roca por los sectores progresistas, ¿no? Ahí también hay una dificultad. Ven más enemigo o en las filas de los próceres, entre comillas, malos, a Roca y no a Mitre. Cuando Mitre trastocó la historia al servicio de Gran Bretaña, nunca pensó un país federal, digamos. Fue Roca quien lo derrotó en Buenos Aires, derrocó a Tejedor y se erige como presidente, digamos, de la nación. Nacionaliza el puerto, democratiza la caja del puerto, federaliza la caja en términos, digamos, en la extensión, dando prioridad a las provincias. En fin, una serie de cuestiones que, Sergio, hay que analizar, porque si no vamos a deambular como barrilete sin cola en un proyecto nacional sin un anclaje a estudiar, muchachos, que no pueda hundir bien en las raíces históricas, digamos. Vamos, a estudiar, vamos. Escuchame. No, Sergio, y te reconozco ese espíritu humilde y sensible de abrir el juego y encima asumir, y no es muy común, bueno, que algunos aportes, han generado, digamos, ablandar algunas posiciones históricas, y además siendo tipos grandes, porque la gente grande muchas veces no cambia. Sí. Así que reconozco en vos esa posición. Sí, no, te decía, porque en realidad, claro, yo sé que tenés una pasión realmente, y que la necesitamos, ¿no? De la defensa de la historia, como vos tal cual la ves, la defensa de Julio Argentino Roca y de tantos otros nombres importantes de nuestro país. Yo hacía mención y hacía toda esa introducción, después te fuiste, te superó la emoción, pero decía, ¿por qué no tomó la decisión de la acción militar? Esa era la pregunta a la que quería llegar. La acción militar. Bueno, había una complejidad política que demandaba muchas energías, ¿no? Claro. Digamos, con Roca se resuelven todas las guerras fratricidias, ¿no? Del enfrentamiento de Buenos Aires con las provincias del litoral, las provincias del interior. Todas las batallas entre argentinos las solucionó Julio Argentino Roca, nacionalizando la política y federalizando la política, y ahí, además, en una política del espacio en términos geopolíticos muy interesante, que es poner a Argentina en el mundo, básicamente definir el mapa de nuestra Argentina, que por ese entonces ya circulaban los mapas donde abajo del Río Negro, me parece, ya figuraba Patagonia, New Chile, digamos, Nueva Chile, en fin, en el reclamo de la corona británica, digamos, la presencia chilena y británica. Bueno, en fin, todo no se pudo hacer, pero el reclamo en términos diplomáticos y materiales lo tuvo Julio Argentino Roca sobre Malvinas. Clarísimo. Gustavo, se nos fue el tiempo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Otro para vos, Sergio, y un saludo a todo Posadas Misiones, y gracias.
Hasta pronto, hasta pronto. Gustavo Terzaga, revisionismo histórico al palo, conversando con nosotros y compartiendo su conocimiento sobre la causa Malvinas y muchas veces errores que podemos cometer en la comprensión general, interrumpiendo razonamientos e información y datos relevantes para la historia y para nuestra propia comprensión. Gustavo Terzaga es presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jaureche de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.